Un año de cambios profundos. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Tomado del libro de Nicolás Emilio Tranchini y otros hermanos. 31 de diciembre. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Hay dos observaciones finales que quisiera hacer respecto a nuestro texto. La primera de ellas es que el discipulado demanda un gran esfuerzo. ¿Le has prestado atención a la frase sufro dolores de parto? ¿Cómo nos referimos a una madre que está a punto de dar a luz? Decimos que está en trabajo de parto. Es más, ¿sabes cómo traduce un diccionario griego esta frase? Sufrir terriblemente. En el contexto de Gálatas, Pablo está sufriendo terriblemente debido a que sus hijos espirituales están siendo engañados y desviados del Evangelio por falsos maestros. ¿Pero por qué sufre? Porque teme que su esfuerzo haya sido en vano. Mira cómo describe el apóstol su esfuerzo y entrega ministerial en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Si eres padre lo entiendes perfectamente. Ser padres implica un gran esfuerzo. Hay un gran gozo, pero también un gran sufrimiento. Warren Website ilustra este versículo diciendo lo siguiente. Parece que los padres nunca dejan de sentirse responsables por sus hijos. Cuando son pequeños nos quitan el tiempo, pero cuando son grandes a veces nos quitan el sueño. Mi madre solía decir que cuando son pequeños la casa nunca está quieta y cuando crecen nos inquieta el corazón. La segunda observación que quisiera hacer sobre este texto es que la meta del discipulado es que la persona de Cristo sea formada en otros. La palabra griega que se traduce como formado es un vocablo que significa causar que algo tenga una cierta forma o naturaleza. Esta es la meta en la vida cristiana. Esta tiene que ser primeramente tu mayor meta. La meta principal de mi propia vida no puede ni debe ser simplemente ser un mejor pastor, ni siquiera ser un mejor esposo o padre. La meta suprema de la vida de todo cristiano es ser más parecido a Cristo. De la misma manera, la meta del discipulado no puede ser que las personas simplemente tengan más conocimiento, sirvan en ciertas posiciones, desarrollen ciertas habilidades o se gradúen de cierto curso o seminario. No, no estoy diciendo que todas esas cosas no sean importantes. Lo que estoy diciendo es que ninguna de estas cosas es la meta final, principal o suprema. Y sí, es verdad, todas esas cosas pueden ser necesarias para llegar a esa meta. Pero debemos tener siempre presente cuál es el objetivo final del discipulado. Que la persona del Cristo crucificado y resucitado sea formada en otros como está siendo formada en nosotros. Aquí es donde debe apuntar todo nuestro esfuerzo. Quisiera terminar con unas preguntas de aplicación. ¿Te preocupas por el bienestar espiritual de otros creyentes en tu iglesia local? ¿Tienes pasión por discipular a otros? Juan dijo, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Pero, por ejemplo, tercera carta de Juan, versículo 4. Pablo dijo, porque ahora, si vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor, pues qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver vuestro rostro y que completemos lo que falta a vuestra fe. Por ejemplo, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, del versículo 8 al 10. ¿Le estás pidiendo a Dios que te dé hijos espirituales? ¿Estás discipulando a otros en conexión y bajo la supervisión de tu iglesia local conforme al patrón que vemos en el Nuevo Testamento? ¿Te estás esforzando en la gracia de Dios para hacer discípulos comenzando en tu propio hogar? Todo esto vale la pena. Que el Señor nos dé su pasión por ser y hacer discípulos. Que el Señor nos ayude a ser instrumentos en sus manos para que Cristo sea formado en otros. No hay mejor meta para orar y meditar a lo largo del día. Debemos estar apasionados por un discipulado bíblico que implica una crianza espiritual,
una mayordomía personal y un gran esfuerzo sabiendo que todo vale la pena por la preciosa meta de ver al Cristo crucificado y resucitado, formado en otros tal y como está siendo formado en nosotros.